Hola, de nuevo feliz por estar con vosotros, todos aquellos que queráis compartir este breve espacio de reflexión con la palabra de Dios a través de este humilde medio. Como iglesia evangélica, como creyentes, como cristianos, hoy os quería llevar a la reflexión que en nuestro mundo actual y como casi siempre se habla de ganar o perder, ser un ganador, ser un tipo de éxito, ser una mujer exitosa o ser un perdedor. De hecho, me gustaría iniciar la reflexión recordando esa maliciosa interpretación que muchas gentes hacen de la persona de Jesucristo, a quien han definido como un total perdedor. Murió en una cruz, fue ajusticiado, fue humillado y vejado y realmente ahí acabó todo. Pero todos los que creemos que ni muchísimo menos acabó ahí, sino que la resurrección y la vida volvieron a imponerse por poder de su Señor y que Jesús venció la muerte, en ese momento nuestra verdad en Cristo adquiere otras dimensiones. Y me gustaría que me acompañarais en una lectura que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, los versículos del 37 al 42, cuando dice: el que quiera a su padre o a su madre más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. Luego sigue diciendo: el que quiera a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no esté dispuesto a tomar su cruz para seguirme, tampoco es digno de mí. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que, por causa de mí, la pierda, la salvará. Se salvará, dicen otras versiones. Es un texto que nos define a los creyentes y nuestras expectativas de fe y de vida a modo de una paradoja. Paradojas de las que hay muchas en la vida y en la literatura. Tenemos dichos y refranes que un poquito más adelante os compartiré alguno. En esa expresión de paradoja tan conocida como frecuentemente mal interpretada, se dice: el que encuentre su vida la perderá y el que la pierda por mí la encontrará. Este vocablo en su etimología procede del latín y también en griego tiene su paralelo correspondiente, solo que en otros caracteres, paradoxa, que está compuesta de dos términos juntos, para, que realmente es contra, y doxa, opinión. O sea, que quiere decir lo contrario a la opinión común. El pasaje bíblico tiene como contexto en el diálogo ese permanente de camino y peripecias y experiencias de todo tipo, de lo que supone para los discípulos ir por los caminos y las ciudades a campo a través con Jesús de Nazaret, expandiendo su mensaje. Nos trae ese contexto que se mantiene muy, muy en línea y muy a menudo en muchos pasajes bíblicos. Y el planteamiento es cómo seguir a Jesús y todo lo que ello implica. Pero en este caso el seguimiento supera los límites. Ha llegado un momento en el que esos discípulos íntimos, amigos, compañeros de camino, fieles al mensaje que Jesús les está trayendo, verdaderamente les abre una dimensión nueva y mucho más amplia de lo que les puede suponer esos límites de los discípulos íntimos, y llegando a ser todos los creyentes que en todos los tiempos íbamos a conocer a Jesús personalmente, y toda esa gente que le buscaba y quienes le buscaron de corazón le conocieron bien. Y ello también incluye, sin lugar a dudas, a todos y a todas aquellos creyentes cristianos en los que siempre ha quedado: si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si alguno quiere seguirme, y ahí vienen unos parámetros insustituibles que forman parte del carácter de Jesús y de las vivencias auténticas de los que queremos seguirle. La paradoja o fórmula de contraste de aquello de el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que por causa mía
la pierda, ese la salvará, es una forma literaria que también en otros contextos de nuestra literatura secular y de nuestra cultura en este país nuestro también encontramos. Por ejemplo, decir, solo sé que no sé nada. O el corazón tiene razones que la razón no entiende. O el hombre occidental pierde la salud para ganar dinero y luego pierde el dinero para recuperar su salud. Todo esto son paradojas, como otra que podemos añadir del contexto bíblico que dice, el que se haga pequeño como este niño, dice Jesús, ese será el más grande en el reino de los cielos. La paradoja o, como os decía, fórmula de contexto, de contraste, de el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que por causa mía la pierda, ese la salvará, es la gran paradoja, perder la vida para encontrarla. Y ello remarca la idea con la que incluso Jesús contrastó de una forma incisiva en la conversación que tuvo con el maestro Nicodemo, al que le habla de nacer de nuevo, pero nacer del espíritu, es decir, subir de nivel hasta el nacimiento por ese Espíritu de Dios que habita en la persona y recrea en ese ser un nuevo proyecto de vida. Por eso hay que enterrar las seguridades humanas antiguas para alcanzar esa vida que Jesús te propone. La palabra vida de nuestro texto en griego está traducida por psique o psique, que se podría traducir por alma, pero también está bien traducida al hablar de la vida humana, mi vida, la tuya. Y ganar la propia vida es vivir a veces para sí, por mi propia cuenta, lo cual para Jesús significa un echar a perder tu vida o perderte en el camino. Esto choca frontalmente con el hedonismo individualista de los parámetros con los que la gente de nuestro mundo se conduce usualmente. Ese hedonismo, ese carácter permanente de consumo, de sentido de bienestar particular mío, yo, mis intereses, todo ello representa unos parámetros con los que el Evangelio de Jesucristo se enfrenta radicalmente. Por el contrario, desde el pensamiento genuino cristiano que encontramos en los escritos, en los evangelios, nos habla de algo más esencial, de perder la vida o de entregarla o de gastarla y utilizar tu tiempo, el de tu vida, el de tu existencia pasando por este mundo, entregándote a los demás, por los demás, para un bien común y una nueva realidad. Por eso, por Jesús y por su Evangelio, aquí en este mundo, en esta vida, esa es una forma que Jesús propone de ganarla, de ganarse de verdad. Y todo ello nos invita a entregarnos, a impulsar nuestra existencia, nuestras prioridades y objetivos, nuestras mejores y más sanas ambiciones hacia un proyecto que Jesús inauguró, el llamado el reino. Puede ser llamado el reino de Dios, el reino de los cielos, un proyecto que lo podríamos definir como todo esfuerzo o iniciativa por un orden nuevo de las cosas en este mundo, aquí. Otro mundo posible, como dicen muchos filósofos modernos, un mundo no impuesto, un orden que no se impone, un orden que surge de una relación nueva con Dios basada en un amor. Y esto no es almibarar la realidad de nuestro mundo real, pero es un amor muy serio, muy inteligente, muy eficiente, que sabe ponerse en los zapatos del otro, en la piel del otro, y que si busca su propio interés, también pasa por el interés de los demás. Desde la perspectiva de Dios y a favor de un mundo mejor, así como vivió y trabajó Jesús en medio nuestro, entre los humanos, generando luz, generando verdad, generando paz verdadera, generando justicia, salud, relaciones interpersonales de vida y respeto y dignidad con los demás, es decir, creando espacios donde las personas tengan una vida auténtica,
la mejor vida posible. Y todo a partir de una verdadera relación con Dios a través de Jesucristo, que es a quien hemos conocido de una forma tan humana. Está implícita en el Evangelio, está implícita la idea de que Jesús mismo es la persona que tiene propiedad de su vida, que es verdaderamente el dueño de su vida, algo que decimos mucho en este tiempo moderno. Yo quiero ser dueño de mi vida. Bueno, pues Jesús así lo era. Los demás parece que lo intentamos. Pero en ese sentido que Jesús lo propone es de una forma muy diferente. Él sí tenía la disposición plena, completa y consciente de su propia vida. De hecho, lo dicen los textos. No me vais a quitar la vida, no me quitan la vida, soy yo quien la entrega, soy yo quien la doy cuando lo van a aprender y a sacrificar en la cruz. Y justamente por eso la entregará por todos aquellos que habían creído y tenían que creer todavía. El que encuentre su vida la perderá, el que la pierda por mí, la entregue, la recuperará. Curiosamente en el Evangelio de Marcos se define en forma de pregunta y por eso dice, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su propia vida? Y nos indica, a modo de exigencia y privilegio, de algo como consecuencia lógica que viene detrás de un encuentro apasionado con Cristo, con Dios, a través de la figura de Jesucristo, que Él, como Mesías, entiende que su vida ha de ser entregada a favor de los demás. No ha venido a otra cosa. Su objetivo es ese de parte del Padre, a cumplir su misión, a entregarse por amor. Y, consecuentemente, esta nueva dimensión es la misma forma de vida que para todos los que han querido, quisieron y fueron sus discípulos físicamente, históricamente, y los que lo pretendemos ser también ahora desde nuestra fe, tiene que ser una realidad en nuestras vidas. Sin embargo, como a Pedro le pasó, que sigue costándonos también a nosotros mucho aceptar algunas de las exigencias, de las condiciones de ese seguimiento. Tan pronto como Jesús les quiere revelar las verdaderas dimensiones de su ruta, hacia dónde le conduce su camino, volver a Jerusalén, afirmar su rostro, fortalecerse en su propósito y entregar la vida sufriendo tanto como había de sufrir, enseguida Pedro salta con una iniciativa que humanamente nos parece muy comprensible. Señor, que nada de esto te pase. No quiero para ti eso. No puede ser posible que sea así. A lo que el Señor Jesús tiene que responder de una forma tremendamente dura y muy tajante, cuando le dice a Pedro, apártate de mí, sal de delante de mí, déjame seguir mi camino, y le llama Satanás, como enemigo, como contrario a toda la voluntad de Dios, y le dice, tú eres ahora mismo para mí una piedra de tropiezo, y no piensas como Dios, sino como la gente. Y es en ese momento en el que Jesús desvela la dimensión completa de que su ruta pasa por donde pasa y no por donde a otros les conviene. Jesús no pasará por despachos de privilegiados, ni por estamentos de poder, ni por burocracias, ni pactando con poderosos, ni haciendo nada que fuera en contra de la esencia de su vocación. El camino de Jesús pasaría por una cruz, por un instrumento de ignominia, vejatorio, de represión terrible, donde se escenificaría de una forma cruenta la violencia tan brutal a la que la humanidad llega a reaccionar o servirse. Por eso la respuesta humana, y por eso nos tenemos que identificar como Pedro, aunque sabemos que Pedro se alejaba de la voluntad de Dios. Y los mismos apóstoles, a todos ellos, a veces también a los cristianos de nuestro tiempo moderno, nos genera una atracción increíblemente poderosa. Nos gustaría que nuestras iglesias, las iglesias locales de todas las poblaciones, o lo que llamamos la iglesia completa de todo el pueblo de Dios, fuéramos una organización, una institución, un exponente de gloria, de triunfo, dominante, pero pensando así, perderíamos la vida.
perderíamos la esencia de nuestra vocación, perderíamos la ruta que Jesús no perdió en ningún momento, sino que estuvo dispuesto a transcurrir por ella al precio que fuera. De hecho, la historia del cristianismo, hemos de reconocer, está repleta tristemente de secuencias, episodios lamentables en los que intervenciones humanas, incluso defendiendo estas actuaciones terriblemente alejadas de Dios, totalmente fuera de la iniciativa de Jesús, que jamás él hubiera suscrito, pero poniéndole la etiqueta de en nombre de Dios para justificar actos y actuaciones terribles, extrañas absolutamente al Evangelio de Jesucristo, se han dado y se dan. Habrá que recordar que no es lo mismo iglesia que reino. Las iglesias, por pequeñitas, discretas, sencillas y de grupos pequeños como las numerosísimas y grandes y poderosas que en su entorno son respetadas, somos expresión, pero solo expresión de ese reino. El reino de Dios, el reino de los cielos, abarca una dimensión mucho mayor, que es todo esfuerzo que en este planeta se realice en su nombre para que el mundo sea mejor y conozca de nuevo a su Dios. Y es cierto, hemos de reconocerlo, no vamos buscando los cristianos de este tiempo el sufrimiento por sí mismo, ni tampoco tal vez tenemos madera de héroes al uso de nuestro mundo. Héroes de Hollywood, héroes de película, no, ni tampoco héroes donde el sufrimiento por sí mismo y el dolor por el dolor sea lo que busquemos. Pero sí que habremos de entender que para vivir en nombre de Cristo en este mundo ahora y hoy, hay que ser, hay que vivir, hay que conducirnos en el nombre de Cristo, trabajando por ese reino y actuando en todo aquello que engrandezca ese proyecto. Hay que pagar un precio. Ese precio al que tal vez habremos de estar dispuestos, sea cual sean las circunstancias. Jesús quiere que los suyos, y actualmente nosotros somos esos suyos, ganemos el alma, ganemos nuestra vida y lo hagamos como ese don, ese regalo recibido por el que jamás podríamos pagar, ni compensar a Dios por todo lo que ha hecho con nuestras vidas. Y eso se mantiene compartiendo nuestra vida y no enclaustrándonos como un búnker, sino abriéndonos a una realidad donde hay que compartir con los demás, aliviar sufrimientos en los demás y facilitarles una solución para que sus vidas también sean buenas. Hemos de recordar que nunca ganaremos nuestra vida por conquista personal. Y en este momento quisiera recordaros un pasaje bíblico en el que en la carta de Pablo a los Efesios se nos habla del Evangelio de la gracia. Esa gracia, ese regalo, ese don, ese sentimiento de amor profundo que Dios siente por cada uno de nosotros y que genera nuestra salvación. Y por eso en Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: en efecto, habéis sido salvados gratuitamente mediante la fe. Y esto no es algo que provenga de vosotros, es un don de Dios. No es, pues, cuestión de obras humanas, para que nadie pueda presumir. Lo que somos, a Dios se lo debemos. Él nos ha creado por medio de Cristo Jesús para que hagamos el bien que Dios mismo nos señaló de antemano como norma de conducta. Allí donde no se supere el egoísmo, allí donde no se supere las ansias de poder y predominio, aunque sea en nombre de Dios, allí no se extenderá el reino de los cielos. Por tanto, quisiera terminar mi reflexión con un poema en forma de paráfrasis de una parábola muy hermosa, donde se habla de unos individuos a los que su empresario les da unos talentos para que gestionen esos valores. Y uno de esos poemas que surge de su autor, Michel Houellebecq, de orar las parábolas, dice algo así: he guardado mi corazón en un calcetín. Perdónanos, Señor, dice el poeta, por haber guardado tantas veces los tesoros de nuestro corazón en un calcetín y haber tenido miedo a asumir riesgos. No siempre hemos sabido amar a fondo, a pleno pulmón, considerándote a veces más como juez severo
que como Padre hemos observado meticulosa y escrupulosamente todos tus mandamientos. De ese modo, poco a poco hemos transformado tu alianza de amor en deberes religiosos. Por exceso de prudencia y por falta de confianza, hemos enfriado y petrificado la lava ardiente de tu buena noticia. Hemos enterrado muchas veces los tesoros de la fe, la esperanza y el amor, en el marasmo de los preceptos a observar. Nos hemos erigido incluso en defensores de tu verdad, que a menudo hemos confundido con nuestras maneras de pensar humanas. Hemos cerrado las puertas de tu reino a todos cuantos te buscan, por caminos culturales distintos de los nuestros. Hemos amontonado las semillas de tu palabra en el invernadero de nuestros campanarios, impidiéndole así fructificar fuera de nuestras tierras cultivadas. Hemos olvidado que los primeros cristianos, movidos por el Espíritu, tuvieron también que abandonar sus antiguas seguridades para arriesgar tu evangelio en las encrucijadas de los caminos en tierras de paganos. Ser vencedor o ganador está en tus manos si tu vida la pones a disposición de ese reino bajo el proyecto y el llamamiento del Dios de la vida. Si lo descubres, serás feliz. Te deseo lo mejor.